Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos ya a empezar a ver la clase 18. El tema central de toda esta clase va a ser el dato, el concepto de dato, clasificación de datos, la vinculación de este tema con el instrumento de recolección de datos y las técnicas de recolección de datos. La bibliografía, como siempre, figura en el PowerPoint, al igual que en el cronograma de clases. Dicho esto, podemos ya comenzar con el tema. Bueno, vamos a ubicar el tema que vamos a ver hoy. Recordemos que estamos viendo el momento técnico-metodológico, que es el momento de acercamiento al plano empírico. Dentro de ese momento, ustedes ya han visto que hay una serie de tareas que se deben desarrollar. En cada una de esas tareas vamos tomando decisiones. Ya hemos tomado decisiones respecto al tipo de estudio que se va a realizar, ya hemos tomado decisiones respecto a la población en estudio, es decir, si vamos a estudiar una parte o la vamos a estudiar todas. Y en esta tarea que se llama preparar los instrumentos, se toman decisiones que nos van a permitir acceder a la información que necesitamos para poder responder nuestros interrogantes de investigación. O dicho de otra manera, obtener la información que nos permitirán lograr los resultados de investigación que estamos aspirando a alcanzar. Por lo tanto, en esta tarea se debe elaborar un plan de recolección de datos que significa diseñar una serie de procedimientos que nos permitan obtener los datos requeridos con propósitos específicos. Por otro lado, cabe aclarar y recordarles que nosotros trabajamos con la propuesta metodológica de Vieites, que habla de 3 momentos con sus respectivas tareas. Vieites separa la tarea de preparar los instrumentos, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver hoy, de la tarea de recolectar los datos. En el caso de Hernández Sampieri, cuyo material está considerado como una de las bibliografías para ver este tema, él incluye el tema de datos y todo el contenido que vamos a ver hoy dentro del momento o la etapa de recolección de los datos. Son distintos criterios de acuerdo a los distintos autores. A nosotros lo que nos interesa es el tema en particular que vamos a ver hoy, que ya les digo, de acuerdo a los autores, uno lo separa o lo ubica en distintas tareas. Así que bueno, continuamos con el tema. Bueno, seguimos ubicando el tema. Dentro del plan de recolección de datos, Hernández Sampieri dice que uno trata de responder una serie de preguntas cuando elabora ese plan de recolección de datos. Una de ellas es cuáles son las fuentes a donde vamos a obtener los datos, en dónde se localizan tales fuentes, a través de qué medios o métodos vamos a recolectar los datos, de qué forma vamos a preparar los datos para analizarlos y responder los interrogantes de investigación. Estas preguntas vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy, que las vamos a ir respondiendo, y acá vuelve a aparecer también una diferencia de criterio porque Hernández Sampieri, como les decía anteriormente, él todo este tema lo pone en la instancia de recolección de datos y ya está pensando en cómo se van a analizar los datos, que desde el punto de vista de Vieites es otra tarea a su vez diferente dentro del momento técnico-metodológico. Pero básicamente, y por lo que les decía hace un momento, que cada autor tiene criterios distintos en donde ubica cada uno de los temas, acá básicamente responder esas preguntas nos van a llevar a retomar las ideas de las variables de estudio, cómo las definimos operacionalmente. ¿Se acuerdan cuando nosotros definíamos operacionalmente una variable cuando identificábamos los indicadores, cuando identificábamos los referentes empíricos? Bueno, recordemos que estamos en el momento del acercamiento al plano empírico, por eso cobran tanta importancia las definiciones operacionales. También la muestra, si vamos del tipo de muestra que vamos a utilizar, es lo que va a influir sobre cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para recolectar los datos, y también los recursos disponibles. De nuevo, vuelve a aparecer, es decir, toda actividad de investigación, como cualquier otra actividad humana, requiere de medios, requiere de recursos, y la disponibilidad mayor o menor de esos recursos también nos va a condicionar o nos va a influir en decidir cuál es el procedimiento o los procedimientos más adecuados también para recolectar la información. Por lo tanto, en este momento, como en esta tarea, donde vamos a preparar los instrumentos de recolección de datos, fíjense ustedes que de alguna manera aparecen
tareas y contenidos que ya hemos trabajado en el momento epistémico. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que en realidad los momentos se superponen, tienen los límites muy difusos? Bueno, porque en realidad son como cortes artificiales, podríamos decir, del proceso de investigación. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a diseñar los instrumentos de recolección de datos, nuevamente vuelve a aparecer el marco teórico con las variables de estudio, las definiciones que hemos hecho de cada una de las variables que hemos seleccionado. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que cuando nosotros empezamos a diseñar los instrumentos de recolección de datos, estamos pensando en la medición, pero en la medición en el sentido de cómo vamos a evaluar conceptos abstractos y cómo los vamos a vincular con los indicadores empíricos. Recuerden que muchas veces en los textos ustedes van a encontrar la palabra medición, que está muy asociada a un enfoque muy cuantitativo en términos hasta matemáticos, pero en general en los últimos tiempos cuando hablamos de medición lo estamos pensando más en términos de evaluación, con un criterio más amplio. En definitiva, cuando yo diseño el instrumento de recolección de datos, estoy diseñando un procedimiento que me va a permitir medir, evaluar los conceptos abstractos que lo operacionalicé a través de los referentes empíricos. Bueno, ahora sí vamos a ver la definición de dato. Dato es toda información relevante que se procura obtener en el marco de una investigación. Es decir, ¿toda información es dato? No. Una información se transforma en dato en la medida que es relevante, dentro siempre del marco de una investigación, digamos, tiene que quedar claro. Y esa relevancia surge de si esa información está vinculada con los interrogantes de investigación, con los objetivos de investigación y obviamente con el marco teórico. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una investigación donde queremos conocer los hábitos alimentarios de los adolescentes de los sectores medios de las localidades del Alto Valle, puedo hacer, por ejemplo, buscar información, entrevistando, por ejemplo, a los adolescentes, pero si el adolescente en la entrevista, además de hablarme de sus hábitos alimentarios, empieza a comentarme que hace deporte o que le gusta tal serie o cómo ocupa su tiempo libre, toda esa información que él me está dando no constituye un dato. Para mí, como investigador, en función de mis objetivos de investigación, de mis interrogantes de investigación, solamente voy a considerar dato toda aquella información que se vincule con el tema que son hábitos alimentarios. Eso es para que ustedes entiendan cuando nosotros decimos que dato es toda información relevante y que no necesariamente toda información es dato. Por otro lado, el dato también tiene diferencias en términos de en qué momento se construye, si estamos trabajando con una metodología cualitativa o una metodología cuantitativa. En la metodología cuantitativa, el dato, es decir, esta información relevante, está predefinida, está predeterminada, por ejemplo, cuando operacionalizamos las variables. Es decir, cuando nosotros identificamos los indicadores y las categorías de las variables que hemos seleccionado para el estudio, ya estamos diciendo, de alguna manera, que esa es la información relevante que nosotros necesitamos para poder contestar nuestros interrogantes de investigación. Mientras que en una metodología cualitativa, el dato, vuelvo a insistir, la información relevante dentro del marco de la investigación, se va construyendo a lo largo del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando vimos en la metodología cualitativa, una de sus características es que se va recolectando la información y al mismo tiempo se va analizando. Y dentro de ese análisis que se va haciendo simultáneamente, los investigadores van decidiendo cuál de esa información es relevante, significativa y cuál no. Entonces, fíjense que en ese análisis, al decidir cuál es el dato, la información significativa, están construyendo el dato. Y otra de las cosas que tenemos que recordar es que esto a su vez se vincula con otras características de este tipo de metodología. La metodología cualitativa, recuerden que uno de sus propósitos es generar nuevo conocimiento. Por lo tanto, estos grandes conceptos
que los llamamos categorías analíticas, digamos, su contenido, su definición, podríamos decir, se va construyendo a lo largo del proceso de investigación a partir de los datos que se van recabando en ese proceso. Mientras que en la investigación cuantitativa, como su propósito es verificar teoría, es decir, poner a prueba en el plano empírico ciertos conceptos teóricos, esos conceptos teóricos, después traducidos operacionalizados y especificados cuáles son los referentes empíricos, ya están predeterminados. Entonces, en síntesis, en la investigación cuantitativa, el dato, la información relevante, está predeterminada antes de iniciarse la instancia de recolección de datos. Mientras que en la metodología cualitativa, el dato, esa información relevante, se va construyendo a lo largo del proceso de investigación. Esto como línea general. Después hay investigaciones que tienen sus propias particularidades, pero esto como concepto general para que a ustedes les quede claro. Bien, ahora vamos a ver tipos de datos. Recuerden, cuando nosotros hablamos de tipo, hablamos de tipología, y atrás de la palabra, de la idea de tipología, está la clasificación, y clasificar es cuando yo un conjunto de elementos los agrupo en función de algún rasgo o alguna característica. A partir de esta idea nosotros vamos a trabajar dos tipos de clasificaciones de datos, de acuerdo al uso o no de la palabra articulada y de acuerdo al otro criterio, a la procedencia de los datos. El primer criterio, que es el uso o no de la palabra articulada, implica el uso de un lenguaje articulado. Por lo tanto, a partir de este criterio tenemos lo que llaman datos verbales y datos no verbales. Los datos verbales, a su vez, pueden ser orales o escritos. Hablamos de datos verbales porque remite a la idea de habla, y la palabra verbo milenariamente se vinculó con la palabra, es decir, el verbo era la palabra, ¿sí? De ahí viene la idea de verbal. Entonces, cuando un dato se trata de un dato verbal es porque media el uso de la palabra articulada. Lo podemos hacer en forma oral, es decir, hablando, por ejemplo, a través de una entrevista, o el dato puede ser escrito, es decir, a partir de, un cuestionario autoadministrado, después lo vamos a ver, o cuando nosotros leemos un libro o un documento, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo un dato verbal escrito. Después están los datos no verbales, que son aquellos que no, como su nombre lo dice, no implica el uso de la palabra. Y son todos aquellos datos que están vinculados con gestos que hacen las personas, por ejemplo, o con símbolos. ¿Vieron cuando nosotros vemos, por ejemplo, los carteles de las señales de tránsito? Son símbolos que nos están diciendo algo. No hay palabras muchas veces, pero hay un dibujo y nosotros vemos que tiene un significado. En el caso de los gestos, lo mismo, es decir, si la persona está llorando o la persona está riendo, es decir, son datos y uno puede inferir que está alegre o está triste, depende del contexto, pero son datos donde no media la persona para expresar, por ejemplo, sus sentimientos, no media la palabra, está mediando un gesto en este caso. Entonces, fíjense ustedes que nosotros muchas veces que pensamos que el dato solamente tiene que ver con la palabra, y no, y a veces hay mucha información relevante que obtenemos a través de lo que se denominan datos no verbales. Muchas veces nos va a pasar cuando hacemos una entrevista. La entrevista generalmente se hace simultáneamente con la observación, porque nosotros vamos observando también a la persona, y a veces hasta podemos ver como que hay una contradicción, que en el sentido de que la persona puede estar expresando algo a través de la palabra, pero sin embargo su gestualidad indicaría lo contrario, que eso también es algo que uno después tiene que analizar e interpretar. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta clasificación, que hay datos verbales y datos no verbales. El otro criterio tiene que ver con la procedencia de los datos, y allí surge lo que se denominan datos primarios y datos secundarios. El dato primario es aquel dato obtenido que se dice de primera mano, es decir, es aquel dato que obtiene el investigador dentro del contexto de su investigación, ya sea el investigador en forma directa o a través de los encuestadores, pero es información relevante obtenida dentro del marco de la investigación, tratando de alcanzar ciertos objetivos de conocimiento y tratando de responder X preguntas de investigación. Por lo tanto, todas aquellas fuentes que nos brinden esos tipos de datos se denominan fuentes primarias. Si el ejemplo que yo les daba
de los adolescentes, que es donde queríamos investigar cuáles son sus hábitos alimentarios, le vamos preguntando qué tipo de alimentos come, cuántas veces al día come, con qué frecuencia consume lácteos, etcétera. Todo lo que a nosotros se nos ocurra que es importante para ver el tema de hábitos, si se lo preguntamos al adolescente, él es un dato primario, digamos, nos da un dato primario porque lo estamos obteniendo de nosotros de primera mano, y es una fuente primaria porque la accedemos nosotros directamente a ella y nos da ese tipo de datos. Mientras que el dato secundario son aquellos datos obtenidos en el marco de otras investigaciones, a veces son registros que existen en las instituciones, es decir, es información recolectada en otro contexto, en otra investigación o con otros objetivos, con otros propósitos. Todas las fuentes que nos dan esos datos se llaman fuentes secundarias naturalmente, y en el caso del uso de datos secundarios hay que tener siempre mucho cuidado cuando los usamos en nuestra investigación, que solemos usar datos secundarios en las investigaciones, pero hay que tener en claro, por ejemplo, que si son, por ejemplo, reportes de investigación, a veces, recuerden que nosotros decíamos que en las ciencias sociales es muy importante la definición de cada uno de los conceptos, y a veces por ahí quizás usamos información secundaria relacionada con la educación, pero resulta que estamos tomando o suponiendo que la otra investigación que estamos utilizando de referencia se está manejando con el mismo concepto de educación que nosotros, y a veces no es así. Por lo tanto, la información relevante que ellos recolectaron puede ser distinta a la que nosotros quizás querramos recolectar. Entonces, cuando hay que usar datos secundarios, siempre hay que tener en cuenta esto, es decir, de cuáles son los criterios que se utilizaron para recolectar estos datos, o por ejemplo cuando utilizamos registros que existen en las instituciones, saber cuál es el criterio, los criterios que se utilizaron para registrar ciertas cosas, por ejemplo en las fichas clínicas en un centro de salud. Obviamente que todo dato secundario en algún momento fue dato primario. Si nosotros estamos haciendo la investigación sobre hábitos alimentarios de los adolescentes, como era el ejemplo que le veníamos dando, y en algún momento hacemos un informe y publicamos un artículo sobre los resultados, esos datos primarios nuestros, al ser publicados y al ser utilizados después por otros investigadores para otras investigaciones, se transforman en datos secundarios. Después hay algunos autores que hablan de datos terciarios, pero no nos vamos a detener porque es una definición mucho más técnica, pero es importante eso. A veces también puede suceder, y para cerrar este tema, que haya datos secundarios que no están procesados. Por ejemplo, yo, como les decía, uno va al centro de salud como trabajador social, necesita cierta información para hacer algún perfil, como les daba el ejemplo yo el otro día, de la población, y muchas veces vamos directamente a las historias clínicas de los pacientes. Además de tener claro que ese dato secundario, averiguar bien con qué criterio fue registrado esa información, nosotros lo tomamos como en bruto, es decir, están las historias clínicas y nosotros después los vamos a procesar. Entonces puede suceder que trabajemos con datos secundarios no procesados, como este ejemplo que le estoy dando yo, o a su vez cuando trabajamos, por ejemplo, con reportes de investigación, son datos secundarios que a su vez han sufrido un procesamiento de datos y un análisis de datos. Esa es también como aspectos para tener en cuenta. Bien, recuerde que al inicio de esta clase yo les decía que en el momento técnico-metodológico es básicamente un momento también de toma de decisiones. Una de las decisiones que tenemos que tomar en relación a los datos está vinculado con el tema de la técnica de recolección de datos. La técnica de recolección de datos son herramientas que dispone el investigador o la investigadora para acercarse al fenómeno que quiere estudiar y obtener y recabar la información que necesita de ellos. Ustedes verán allí el concepto de unidad de datos. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto en las clases anteriores el concepto de unidad de análisis. Recuerdan que era el sujeto, objeto o elemento en el cual se analizaba el comportamiento de las variables en estudio. Muchas veces puede suceder en investigaciones donde la unidad de análisis no está en condiciones de darnos la información que nosotros necesitamos, o es muy difícil su acceso. Entonces, en este caso, tenemos que hacerla de identificar lo que se llama la unidad de datos, que es aquel sujeto u objeto o elemento que nos va a brindar la información. Esto a veces parece una redundancia, pero no es así. Yo siempre suelo dar un ejemplo que es muy sencillo, muy obvio, pero que es así. Supónganse que nosotros estamos estudiando los hábitos de sueño de los bebés de 0 a 3 meses de edad.
Entonces, nuestra unidad de análisis es del bebé de 0 a 3 meses, es decir, es el sujeto en el cual vamos a estudiar el comportamiento de la variable en estudio, que la llamamos hábitos de sueño. Tenemos dos opciones acá. ¿El bebé nos puede dar la información? Sí, pero yo digo, pero significaría que nos tendríamos que ir a vivir con las familias, estar con ellos mucho tiempo, observando cuáles son los hábitos de sueño del niño, digamos. Entonces, digamos, podemos decir que es una unidad de análisis que no es accesible fácilmente porque, bueno, es invadir la privacidad de las familias. Entonces, en este caso, ¿a quién nos puede brindar la información sobre el tema que estamos investigando? Entonces, en este caso tenemos que identificar una unidad de datos, que podría ser, en este caso, la mamá, el papá o las personas que cuidan al bebé. Entonces, en este caso tenemos una diferencia entre la unidad de análisis y la unidad de datos. Es decir, la unidad de análisis es el bebé, porque en él estamos estudiando la variable en estudio, pero el que nos aporta la información relevante, es decir, el que nos aporta los datos, en este caso es la mamá, el papá o el adulto que lo cuida al bebé. Entonces tenemos unidad de análisis y unidad de datos. No es común en las investigaciones, pero muchas veces uno presupone que tiene acceso a la unidad de análisis y no siempre es así. Entonces esto nos va a llevar a tomar la decisión de identificar cuál sería nuestra unidad de datos. Puede ser a veces, si nosotros queremos estudiar también las distintas enfermedades que ha tenido un niño de 0 a 1 año, es decir, las distintas patologías, la unidad de análisis es el niño de 0 a 1 año, pero nuestra unidad de datos puede ser, de nuevo, la mamá, el papá, la persona que lo cuida, o el médico que lo atiende, o los registros clínicos, la historia clínica del niño. Fíjense ustedes, entonces hay muchas situaciones donde es necesario identificar si la unidad de análisis y la unidad de datos coinciden o no, y en el caso de que no coincidan o no sean accesibles, tener claro cuáles son nuestras unidades de datos. ¿Qué tipo de técnica vamos a utilizar? Para tomar esta decisión tenemos que tener en cuenta los criterios mencionados anteriormente, es decir, si se trata de datos, si la información relevante que nos tiene que dar nuestra unidad de análisis o nuestra unidad de datos se puede transmitir a través de la palabra articulada o se puede a través de un dato no verbal, o si podemos acceder a través de ellos en forma directa, es decir, que sea una fuente primaria o es una fuente secundaria. Eso por un lado, es decir, entonces esos criterios juegan al momento de decidir cuál es la técnica, cuál es la herramienta que yo voy a utilizar para obtener la información relevante. Y por otro lado también, además de identificar la técnica o la herramienta que yo voy a utilizar, se va a tener que decidir qué tipo de estructuración tiene esa técnica, si va a ser muy estructurada o poco estructurada, y eso va a tener que ver con el tipo de investigación que estemos haciendo, si es una investigación descriptiva, explicativa o exploratoria, también el tamaño de la muestra. A veces si vamos a hacer una muestra muy grande y porque se considera que es el tamaño de muestra que es el pertinente de nuestra investigación, pero quizás a veces no tenemos suficientes recursos humanos, entonces nos va a llevar a decidir que la técnica sea un poco más estructurada de lo que nosotros teníamos previsto. Es decir, son distintos aspectos que uno va a tener que considerar al momento de elegir la técnica de recolección de datos y después cómo vamos a diseñar el instrumento de recolección de datos. Vuelvo a insistir, fíjense ustedes, en cada explicación va surgiendo que es claramente el momento técnico-metodológico, un momento de toma de decisiones. Bien, acá solamente voy a mencionar los tipos de técnicas de recolección de datos, porque en las próximas clases se van a ver en detenimiento cada una de las técnicas de recolección de datos. Pero dentro de las ciencias sociales o las ciencias humanas podemos decir que hay dos técnicas madres, que son la entrevista y la observación. Lo que pasa que dentro de la entrevista y la observación tenemos variaciones, ustedes van a ver en las próximas clases, pero podemos decir como que hay técnicas de entrevista típicas de la investigación cuantitativa, en el caso de la observación pasa lo mismo, y típicas que son de la investigación cualitativa. Entonces, dentro de la investigación cuantitativa, las técnicas más clásicas, podríamos decir, está la entrevista propiamente dicha, que tiene variaciones como van a ver en las próximas clases, el cuestionario autoadministrado, que es aquel que es cuando las personas responden en forma escrita a lo que nosotros le preguntamos,
la observación, que a su vez tiene un montón de variaciones, como van a ver en las próximas clases, y el análisis documental, que es una técnica de análisis de textos, por ejemplo, que tiene un enfoque cuantitativo y se vincula mucho, podemos decir, con la observación, porque es análisis de datos de fuentes secundarias. Mientras que en la investigación cualitativa, las técnicas más clásicas o más conocidas son la entrevista en profundidad, que también es una entrevista que tiene particularidades, la historia de vida, que es otro tipo de entrevista, pero que bueno, lo que varía es el contenido, la observación participante, que van a ver que hay diferencias respecto a la observación que se hace en las metodologías cuantitativas, y el grupo focal, que fue un poco, ya se lo expliqué yo en la clase anterior cuando se los di de ejemplo en el caso de las muestras, es decir, cuando es como una entrevista grupal, pero a partir del análisis de un tema. No voy a decir más sobre este tema, vuelvo a insistir, porque lo van a ver en las próximas clases, se van a desarrollar en detalle cada una de estas técnicas con sus características. Bueno, acá vamos a ver lo que se llama instrumentos de recolección de datos. Recuerden que nosotros estamos en la tarea de preparar los instrumentos. Es decir, acá estamos llegando al corazón de esta tarea, que es el momento en el cual yo diseño el instrumento de recolección de datos. Según Sabino, el instrumento de recolección de datos es cualquier recurso del que se vale el investigador para acercarse al fenómeno y obtener la información que se necesita. El instrumento de recolección de datos, dice Sabino, tiene como una doble dimensión, o dos aspectos, que tiene que ver con la forma y el contenido. La forma nos remite a la idea de cómo yo me voy a aproximar a mi unidad de análisis, por ejemplo, para obtener la información. Y esto remite a la idea y a la noción de técnica. Es decir, yo voy a entrevistar a las personas o voy a observar a las personas, supóngase que sean sus personas los que estamos investigando. Esa es la forma, es decir, que se vincula por otro lado con lo que yo les decía hoy con respecto al tema de los tipos de datos. Es decir, si es un dato verbal, necesariamente a mí me va a significar una forma de acercamiento a mi fuente de información diferente a si es un dato no verbal, por ejemplo. El otro aspecto del instrumento de recolección de datos es el contenido, dice Sabino. Y el contenido es específico de cada investigación. Es decir, y es aquel que especifica los datos que yo voy a necesitar recabar en el marco de mi investigación. Y se concreta en una serie de ítems en los cuales subyacen los indicadores y eventualmente las categorías que yo establecí en el proceso de operacionalización. Entonces, lo que podemos decir es que el contenido del instrumento de recolección de datos, sobre todo en una lógica cuantitativa, surge del proceso de operacionalización. Por eso están claramente vinculados el instrumento de recolección de datos con el proceso de operacionalización. Por eso nosotros decimos que la técnica es común, digamos, está la técnica de entrevista y la técnica de observación, y se utilizan sus distintas modalidades en distintas entrevistas. Pero los instrumentos de recolección de datos se construyen específicamente para cada investigación. Por lo tanto, muchas veces uno pretende usar, por ejemplo, una encuesta para otra investigación y no es adecuado porque esa encuesta fue construida dentro del marco de esa investigación que tenía ciertos objetivos, que se hizo ciertas preguntas de investigación. Entonces, lo que podemos decir, entonces vuelvo a insistir, es que el contenido es lo específico del instrumento de recolección de datos y es propio de la investigación en la cual nosotros nos estamos desarrollando nuestro trabajo. En el caso de que nosotros, por ejemplo, hemos decidido que vamos a utilizar una entrevista, generalmente los indicadores o los referentes empíricos están presentes en lo que se llama las preguntas y las categorías en las posibles respuestas, o en el caso si estamos utilizando una técnica de observación, los ítems de observación, que también vamos a ver cómo ellos también se planifican, están presentes los indicadores, y si estamos trabajando con una guía de observación muy estructurada y están previstas las posibles valores que puede asumir, ahí están presentes las categorías. Entonces, como dato importante, para que quede claro, porque a veces cuesta entender, porque a veces decimos, ¿para qué hacemos el proceso de operacionalización? Hacemos el proceso de operacionalización para desagregar conceptos de alto grado de abstracción
en conceptos de alto grado de concreción. ¿Para qué hacemos esto? Para ver si esos conceptos teóricos los podemos observar o medir en el plano empírico. ¿Cómo lo hacemos? A través de los instrumentos de recolección de datos. Por eso, el contenido del instrumento o los instrumentos de recolección de datos surgen del proceso de operacionalización en el marco de una investigación cuantitativa. En el marco de la investigación cualitativa, el contenido del instrumento de recolección de datos se va construyendo, en cierta manera, junto con el dato. ¿Se acuerdan que, como recién les explicaba, es decir, como la investigación cualitativa tiene otras características y se va construyendo el dato, por lo tanto, no es que a todo el mundo le hacemos las mismas preguntas en todas las entrevistas, sino que se van haciendo, si bien hay grandes líneas para investigar, pero en principio es como que cada instrumento se va construyendo en el momento de hacer la entrevista, o se construyen muchos instrumentos porque se van, a partir del análisis de los datos que se haga en la investigación cualitativa, se van prefijando distintos contenidos para la próxima entrevista o la próxima observación. Pero de nuevo, el instrumento es lo específico y lo propio de cada investigación. Y en el caso de la investigación cuantitativa, su contenido surge del proceso de operacionalización que hemos hecho en el momento epistémico. Y ya para ir cerrando el tema, vamos a ver, y siguiendo a Hernández Sampieris, que en la construcción de los instrumentos de recolección de datos que hagamos en el marco de nuestra investigación deben cumplir una serie de requisitos, que son los de confiabilidad, validez y objetividad. Que un instrumento de recolección de datos sea confiable significa evaluar el grado en que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto u objeto produce siempre los mismos resultados. Por ejemplo, un instrumento, el termómetro con el cual nos medimos la fiebre, es un instrumento. Es paralelo, un poco grueso, respecto, por ejemplo, a una técnica, una encuesta o una guía de observación. Si yo me tomo la fiebre y me da 36 grados y medio, uso el mismo termómetro y a las 2 horas me da 35 y medio, y lo uso de nuevo y me da 38, es decir, ¿es un instrumento confiable? No, uno lo que piensa es, este termómetro anda mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy tomando la fiebre y de golpe parece que tengo 38, después 35, después 39, entonces no es un instrumento confiable. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se hacen los diseños de los instrumentos de recolección de datos, que también se ponen a prueba, eso lo vamos a ver, es decir, porque uno, por ejemplo, cuando diseña una encuesta, no hace la encuesta y de golpe manda a los encuestadores a hacer las 300 encuestas. No, se ponen a prueba para ver qué dificultades hay, y una de ellas es si, por ejemplo, es confiable, es decir, si aplicado el instrumento en reiteradas oportunidades al mismo sujeto o distintos sujetos, nos tienen que dar más o menos los mismos resultados, en el sentido de que se están respondiendo. Por ejemplo, si hacemos ciertas preguntas, no puede ser que unas personas nos contesten cosas muy distintas. Entonces ahí hay un problema, por ejemplo, con la pregunta, es decir, está tan mal hecha o es tan ambigua que cada persona responde cosas distintas, ¿sí? Entonces ese instrumento hay que revisarlo porque no está respondiendo al criterio de confiabilidad. El otro criterio es el de validez, es decir, el grado en que el instrumento realmente mide la variable que se quiere medir. Es decir, si la entrevista, por ejemplo, que estoy haciendo, o la encuesta o el cuestionario realmente me permite obtener información respecto a lo que yo estoy midiendo. Es decir, por ejemplo, vamos a otro ejemplo que es muy tonto, muy grueso, pero lo puedo entender. Si yo quiero, por ejemplo, pesarme, sé que el instrumento que tengo que utilizar, que es una balanza, no es un centímetro, porque no me está midiendo, es decir, no es un instrumento válido. Si yo quiero saber cuántos kilos peso, necesariamente me tengo que pesar en una balanza. No me puedo medir, porque el centímetro mide mi altura. No está, entonces, usar un centímetro no es un instrumento válido para evaluar la variable, en este caso, kilos que peso. Entonces, con los instrumentos, por ahí este ejemplo es medio demasiado simple, pero es para que se entienda la idea. Entonces, muchas veces los instrumentos tienen problemas de diseño que realmente no nos permiten medir la variable que nosotros estamos estudiando. Allí puede suceder que tengamos que revisar si hay un problema del diseño del instrumento, es decir, que hicimos muy mal las preguntas, son muy ambiguas, etcétera, etcétera, o hay un problema con el proceso de operacionalización.
Entonces tenemos que volver más atrás, es decir, volver al momento epistémico y revisar nuestro proceso de personalización. O muchas veces la falta de conocimiento de la situación, pretendimos hacer una encuesta, que es una entrevista con alto grado de estructuración, sin el conocimiento suficiente de la situación que estamos investigando, por lo tanto nos hace hacer malos instrumentos. Entonces, la validez es otro de los requisitos que nosotros tenemos que evaluar cuando diseñamos un instrumento, y también, como yo les decía en el criterio anterior, todo esto se evalúa cuando hacemos lo que se llama el pretest o la prueba del instrumento, o los instrumentos, en el caso que sea una investigación que use más de un instrumento de recolección de datos, uno eso lo pone a prueba, sobre todo en una investigación cuantitativa, y sobre todo cuando nosotros estamos pensando en realizar muchas entrevistas. No podemos correr el riesgo de hacer 300 entrevistas, por ejemplo, y que nuestros datos al fin no sean significativos, o la información que recolectamos al fin no resulta ser un dato, porque tuvimos un problema con el diseño del instrumento, porque no era confiable, no era válido. Entonces siempre hay que hacer una prueba. En el caso de la metodología cualitativa, esto es, uno lo va manejando de otra manera. También los instrumentos tienen que ser confiables y válidos, pero ahí tiene que ver más con el manejo y la capacidad y la experiencia que tiene el investigador, ya sea para entrevistar o para observar. Pero también se tiene en cuenta esto, es decir, que los instrumentos que se utilicen sean confiables y que sean válidos. Y finalmente, el criterio de objetividad, el requisito de objetividad, es el grado en que el instrumento es permeable o no a los sesgos o tendencias de que el propio del investigador cuando hace la entrevista o el encuestador. ¿Esto qué significa? Es decir, que a veces hay preguntas que nosotros podemos decir, ¿no es cierto que usted está de acuerdo con tal cosa? Es decir, ese instrumento no es objetivo, porque la forma en que está hecha la pregunta es tendenciosa. Es decir, yo, de la forma que elaboro, lo estoy induciendo al entrevistado a responder ciertas cosas. Entonces, un instrumento tiene que ser, digamos, objetivo en el sentido de que esté elaborado de tal manera que no esté afectado, aunque sea inconscientemente, por el sesgo o ciertas tendencias por parte que tiene el investigador. Esto se ve sobre todo en las entrevistas muy estructuradas, y uno revisa la forma que están hechas las preguntas. Pero ojo, que esto también, el tema de la objetividad, hay un criterio, es un requisito muy importante tener en cuenta cuando uno trabaja con entrevistas con bajos niveles de estructuración, y ni hablar cuando hablamos de investigación cualitativa. Porque muchas veces la forma en que hacemos las preguntas, sin darnos cuenta, nosotros vamos induciendo al entrevistado a que nos conteste ciertas cosas y no nos conteste otras. Entonces, esto es el requisito a veces más difícil de evaluar, pero que es básico, porque, vuelvo a insistir, no podemos correr el riesgo que la persona responda nuestras preguntas, porque a partir de que él se siente condicionado de la forma en que nosotros, por ejemplo, le preguntamos las cosas. Tiene que ser lo más objetivo posible. Recuerden que la objetividad es el conocimiento que refleja de la mejor manera posible el fenómeno que está estudiando. En este caso es lo mismo, es decir, que el instrumento refleje de la mejor manera posible la información que la persona nos está brindando, en este caso si es un sujeto al que estamos entrevistando. Bien, por hoy hemos terminado con este tema. En la próxima clase ya vamos a empezar a ver los tipos de técnicas, específicamente técnicas de entrevista y observación, en detalle y con las distintas variaciones que vamos a encontrar dentro de ellas. Bueno, espero que el tema haya sido entendible y nos veremos en la próxima clase.